es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta súper útil que utilizamos para arribar a ciertas conclusiones que siempre tienen que ver con la geología. La verdad es que es en la mayoría de los casos. Hay algunas excepciones de gente por ahí que se dedica a estudiar el comportamiento del campo magnético en sí, pero en general es una herramienta de la geología y específicamente, sobre todo, de la tectónica. Así que bueno, lo que voy a hacer, la clase o la charla va a tener dos partes. La primera voy a explicar, digamos, los fundamentos principales del paleomagnetismo. Y en la segunda parte voy a dar ejemplos de aplicación en geología que tienen que ver con zonas o con temáticas en las que yo trabajé. Entonces, las hipótesis, digamos, en las que se hace el paleomagnetismo son dos. La primera es que hay minerales que registran la dirección del campo magnético imperante en el momento de su formación, que tienen memoria magnética. Y la segunda es que el campo magnético terrestre, luego de determinados promedios y de realizar un tipo de muestreo adecuado, tiene una geometría dipolar. Es como un imán, como un dipolo gigante que está centrado en el eje de rotación terrestre. En otras palabras, significa que el norte magnético coincide con el norte geográfico. A nivel, digamos así, muy superficial y para recordar algunos conceptos que vamos a estar volviendo durante toda la clase, el magnetismo es un fenómeno que se entiende de dos maneras. Una más sencilla, pero no tan acertada por ahí, que es entender el magnetismo como un fenómeno similar al de la gravedad, es decir, como dos cargas que se atraen, ¿sí? Y la otra forma, un poco más correcta, es entenderlo como un fenómeno que está siempre asociado a la circulación de una corriente eléctrica. Entonces, en esta abstracción más sencilla, el momento magnético, la fuerza magnética va a tener que ver con cuán grandes sean esas cargas y la distancia que haya entre ellas. En este entendimiento del magnetismo, digamos, como más exacto, que se asemeja más a lo que pasa, a lo que ocurre realmente en la naturaleza, la fuerza magnética o el momento magnético es proporcional a la intensidad de corriente que circula. No, esto es física, digamos, es física muy básica. Una corriente circulando se genera un momento magnético según la regla de la mano derecha, ¿no? Perpendicular y hacia arriba. Sí, el sentido de circulación de la corriente, por ejemplo, en este caso antihorario. Bueno, y ese momento magnético es proporcional a la intensidad de corriente que circula sobre esa espira, al área de esa espira y a la cantidad de vueltas que tenga esa espira. Entonces hay dos conceptos que me interesa por ahí que nos queden bien en el tintero. Uno es el de campo magnético, que es así como el campo gravitatorio, es un campo de fuerzas. Sabemos que está por el efecto que genera en elementos externos, es decir, acerco la brújula y se deflecta porque hay un campo magnético presente. Y el concepto de momento magnético, que es el que vimos recién, que es de alguna manera la fuerza magnética. Y bueno, la magnetización, que no es más que el momento dividido por unidad de masa, algo así como la densidad, pero de magnetización, de momento magnético. Y además de esto, también es importante, digamos, tener en mente que cuando hay un momento magnético, cualquiera sea, digamos, su origen, en presencia de un campo externo, es decir, si ese momento magnético se lo somete, digamos, a la acción de un campo externo, ese campo externo va a ejercer un torque sobre ese momento que lo va a obligar o lo va a querer forzar a alinearse con los vectores de fuerza de dicho campo. Y ese torque es el producto vectorial, que es la multiplicación por el seno del ángulo entre el campo y el vector de momento magnético. ¿Por qué es importante tener esta energía, digamos, magnética o de magnetización? Porque esta energía va a competir constantemente con la energía térmica. Mientras mayor sea la temperatura, más le va a costar a un campo externo alinear ese momento magnético. Hay elementos
sobre todo los elementos de transición que tienen una propiedad, que es la de tener magnetización espontánea. O sea, estos elementos, a pesar de que no haya un campo actuante, van a tener una dirección de magnetismo. Esto se produce por la característica, digamos, orbital, por las propiedades químicas de estos elementos, que cuando están en una estructura cristalina, los orbitales se acoplan, se superponen, perdón, y entonces se acoplan los espines del electrón, de los electrones, generando un momento magnético neto. Entonces, todos estos elementos o aquellos minerales que los tengan en su estructura, ¿sí?, siempre en estado sólido, van a tener esta magnetización espontánea. Al subir la temperatura, este acoplamiento, como aumenta la energía cinética, este acoplamiento es cada vez menor hasta que se separan, y en ese momento el elemento o el mineral alcanza su temperatura de Curie, que es la temperatura a la cual deja de tener esa magnetización espontánea. Entonces, esto lo que hace es dividir los materiales, digamos, que hay en la naturaleza en tres grandes grupos. Aquellos materiales, o hablamos de minerales porque estamos en geología, pero el término correcto es materiales, son aquellos materiales que, ante la presencia de un campo, no solo no se alinean con el campo, sino que la única respuesta que dan es la de oponerse, es decir, que su magnetización sea en sentido opuesto, se llaman diamagnéticos. Y aquellos materiales que, ante presencia de un campo, responden con una magnetización que se alinea con el campo, los llamamos paramagnéticos o ferromagnéticos, si pasa algo más que ahora les voy a contar qué es. Esa magnetización que se genera tiene una constante, que es la susceptibilidad magnética. Mientras más grande es esta susceptibilidad magnética, mayor va a ser este vectorcito rojo. En los diamagnéticos, como el sentido es opuesto, la constante es menor a 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los materiales diamagnéticos, la magnetización resultante es nula, y si yo le aplico un campo externo, se opone en ese campo. El campo desmagnetizante externo es la única respuesta que voy a encontrar. Cuando remuevo el campo, esa magnetización se borra. Los materiales paramagnéticos tienen magnetización espontánea en ausencia de campo, porque son materiales que tienen estos elementos de transición en su estructura, pero es una magnetización que se resetea constantemente, todo el tiempo está cambiando de sentido. Entonces eso hace que si yo tengo varios granos de este material, la magnetización termina siendo 0 porque se anulan entre sí todos los vectores. La suma de esos vectores termina siendo 0. Imagínense un montón de granos o de cristales con magnetizaciones apuntando para cualquier dirección, la suma termina siendo 0, ¿no? Aplico un campo, se alinean con ese campo las magnetizaciones, pero cuando lo saco se pierde. Los materiales ferromagnéticos, que estos son los que más nos importan para el magnetismo, son minerales que, además de tener magnetización espontánea, tienen memoria. ¿Qué significa? Que yo le aplico al campo, se magnetizan, pero cuando remuevo el campo queda guardado, ¿sí? Queda guardada esa dirección predominante. ¿Por qué no coinciden las flechas? Bueno, porque los minerales no son siempre anisótropos y perfectos, entonces tienen direcciones fáciles de magnetización. Entonces, si la dirección fácil de magnetización es esta, cuando remuevo el campo, la magnetización va a adquirir esta dirección. Si subo la temperatura, el material ferromagnético es un caso de paramagnetismo. Digamos, el ferromagnetismo es un caso particular de paramagnetismo. Es un caso de un material paramagnético que tiene memoria magnética. Y esto es importantísimo para el paleomar. Estos son algunos ejemplos de los materiales. Fíjense que todos los materiales diamagnéticos tienen una susceptibilidad negativa y son todos, no sé, silicatos o carbonatos que no tienen elementos de transición en su estructura, ¿sí? Si yo tuviera una roca solo con esto, estoy frita, o sea, no puedo hacer paramagnetismo. Lo que pasa es que en la naturaleza nunca pasa, siempre hay material ferromagnético en las rocas. Los paramagnéticos son silicatos en general u óxidos, pero que ya tienen elementos de transición. Y las susceptibilidades son positivas y un poco, obviamente, más grandes que la de los diamagnéticos.
Y los minerales ferromagnéticos, estos óxidos en general que tienen la capacidad de guardar memoria, es decir, de grabar esa memoria, esa dirección de campo, tienen unas susceptibilidades muchísimo más altas, ¿no? Por ejemplo, no sé, la magnetita, fíjense la diferencia, no sé, entre, bueno, el cuarzo directamente es diamagnético, pero bueno, un mineral paramagnético como la blenda, un sulfuro como la pirita, y la magnetita tiene una susceptibilidad mucho más alta, es decir, esa magnetización que adquiere al recibir un campo, no, aparte de guardarla, es muy grande. Pone acá, estos son unos ejemplos, digamos, de los minerales ferromagnéticos más comunes, ¿no? Estos, bueno, son los elementos nativos que es difícil, digamos, encontrarlos así en las rocas, pero un poco para que tengan idea de las dimensiones, ¿no? Y las más comunes, o los minerales, digamos, magnéticos más comunes y los que más, digamos, nos sirven para hacer paleomagnetismo son la hematita y la magnetita, ¿no? Que son estos óxidos de hierro. En la hematita el hierro tiene un estado de oxidación más alto. La magnemita tiene una estructura distinta a la hematita, pero en general es un producto de oxidación de la magnetita. ¿Sí? Tiene la misma estructura cristalina que la magnetita, pero su fórmula química es como la de la hematita. Y después sulfuros como la pirrotina y óxidos como la goetita, que son minerales ferromagnéticos, pero que en general molestan. Digamos que suelen tener origen secundario. Es decir, que no se forman en el momento que se forma la roca, sino que vienen después por productos de aceleración y a veces pueden ser un problema. Porque lo que queremos averiguar, digamos, en el paleomagnetismo es la dirección que conservan estos minerales, los primarios, la magnetita y la hematita en general. Yo les dije al principio que hay materiales paramagnéticos que tienen magnetización espontánea, pero que todo el tiempo la están perdiendo y está cambiando de sentido constantemente esa magnetización. A los ferromagnéticos también les pasa eso, pero les pasa de manera más lenta. Y es muy similar el concepto a la vida media de los isótopos. Así como los isótopos tienen una velocidad de decaimiento, el ferromagnetismo también tiene una velocidad de pérdida de esa magnetización. Y eso va a depender del tipo de mineral y del tamaño de grano del mineral. Esta vida media, digamos, de la magnetización se conoce como tiempo de relajación, ¿sí? Este señor Neal, digamos, es el que escribió la ecuación teórica, ¿sí? Pero es el tiempo que tarda, el tiempo de relajación en perder a la mitad la magnetización inicial, ¿sí? De un material o de una roca, por ejemplo. De un mineral, perdón. ¿Y por qué depende del tamaño? Bueno, porque si es muy pequeño, es inestable, entonces es incapaz de mantener durante mucho tiempo guardada esta dirección de remanencia. Pero si es muy grande, se empieza a ser muy inestable, el campo desmagnetizante interno del grano o del cristal empieza a ser muy grande, entonces lo que pasa es que se empieza a dividir en dominios. Y cuando un cristal o un grano se divide en dominios, si bien cada uno de estos dominios es ferromagnético, se empiezan a anular las direcciones entre sí y la magnetización o el momento magnético baja muchísimo, se parece a cero. Y este es un esquema, digamos, de cómo es la transición entre las direcciones de magnetización entre un dominio y otro dominio. Esto se conoce como pared de Bloch, digamos, la zona del cristal de transición entre una dirección de momento magnético y otra. Entonces, claro, este tiempo, digamos, de relajación, este tiempo en el cual los minerales pierden su memoria magnética, yo les había dicho que dependía del volumen. Entonces, este gráfico está hecho para magnetita pura, ¿no? Para óxido de hierro. Entonces, si ven acá, a medida que hay como un tamaño ideal, ¿sí? De magnetita, de diámetro del grano de magnetita, y si crece mucho, no puedo, ahí está. ¿No? Si crece mucho, o más de 700 micrones, o si es más grande, perdón, si es muy chico, ¿sí? Empieza a ser inestable y
y los tiempos, digamos, de relajación se hacen muy cortos y no nos sirve, digamos, a niveles geológicos. Y si se hace muy grande, tampoco nos sirve. Entonces, lo ideal es que los tamaños de magnetita estén, digamos, en un rango geológico de, no sé, de 300 millones de años, o bueno, de 300 mil millones de años. Y la otra cosa que se ve en este gráfico, que además con el descenso de la temperatura, ¿sí? También aumentan, mejor dicho, con el ascenso de la temperatura, también disminuye ese tiempo de relajación. Y esto es lógico, porque habíamos visto que la energía térmica todo el tiempo está compitiendo con la energía de alineación. No me había leído esa palabra al principio. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, me acerco más a la temperatura de Curie o temperatura de bloqueo. Entonces, yo al principio les dije que había ciertos materiales o ciertos minerales que a mí me convenía que encontrar en las rocas y ciertos minerales que me conviene que no aparezcan. ¿Por qué? Porque la magnetita y la hematita son minerales con una buena, digamos, tiempo de relajación, es decir, que guardan memoria magnética durante bastante tiempo y que tienen una temperatura de Curie elevada. La de la magnetita es de 580 grados. Entonces, salvo que la roca sea calentada más de esa temperatura, yo puedo preservar siempre la memoria magnética inicial de la roca. Esta magnetización, digamos, yo la llamo primaria, ¿sí? Que al fin y al cabo es lo que quiere averiguar el paleomagnetismo siempre, que es la dirección de magnetización presente cuando la roca se forma. Y las demás, todas estas que están acá, entre otras, son magnetizaciones que la roca va adquiriendo después, o porque pasa el tiempo, o porque es sometida a deformación, o porque es alterada, ¿sí? Y entonces está en el paleomagnetista empezar a desmenuzar la historia magnética de la roca para encontrar la dirección que nos interesa, que es la dirección primaria. Entonces hay tres tipos principales de magnetización primaria. Primero es la térmica, es decir, que se adquiere porque baja la temperatura por debajo de la temperatura de Curie del mineral y se bloquea la magnetización. Una vez que yo bajé esa temperatura ya no la pierde el mineral. Otra es la magnetización química, es decir, que alcance un tamaño de grano ideal también para que no se divida en dominios y no sea lo suficientemente pequeño como para ser inestable. Y la magnetización detrítica, que es, bueno, como lo dice la palabra, que es la magnetización que solemos encontrar en las rocas sedimentarias, que es directamente la orientación o el bloqueo mecánico de los granos. Que ahora vamos a ver una por una estas magnetizaciones. La magnetización térmica, bueno, es como la magnetización de mejor calidad, suele dejar los mejores registros porque es la que ocurre en las rocas ígneas, ¿sí? Supongamos que hay una extrusión de lava y que esa extrusión de lava, obviamente caliente, siempre se va a hacer con un campo magnético imperante. Cuando baja esa temperatura, ¿sí? Esos minerales adquieren un momento magnético que coincide, o que más o menos coincide, porque no nos olvidemos que también hay una dirección de magnetización fácil, pero que estadísticamente va a terminar siendo igual a la dirección del campo presente cuando esa roca se enfrió. Una vez que se baja la temperatura por debajo de la temperatura de Curie, ya está. La magnetización quedó bloqueada. Entonces, por más que la roca se mueva o la dirección del campo cambie, como esta magnetización se adquirió por encima de la temperatura de Curie, ya está, queda bloqueada y no se pierde, salvo que la roca se caliente o se deforme mucho o se altere mucho y se generen nuevos minerales. Y las mejores rocas para estudiar son las volcánicas, porque el enfriamiento es rápido. Es muy parecido a lo que pasa con la geocronología. Entonces, la roca es extruida y se enfría rapidísimo, se sella al toque y listo. En los intrusivos, el enfriamiento es gradual, es lento. Y entonces, cualquier modificación la va registrando, digamos, la magnetización también de las rocas. La magnetización química
que también es muy característica de las rocas sedimentarias, se da siempre en frío, digamos, por debajo de la temperatura de Curie durante el proceso de diagénesis o litificación. Y es una magnetización que se da mucho en cementos, ¿no? Porque el grano va precipitando y va creciendo hasta su tamaño crítico. Entonces, los granos que puedan alcanzar el tamaño ideal guardan esta magnetización, digamos, siguiendo la línea de campo imperante en ese momento. De todas maneras, es una magnetización bastante complicada esta. Y la magnetización detrítica, que esta es la única que en todas las anteriores, el campo magnético obviamente no tiene fuerza para alinear a los cristales, digamos, son otras las variables que determinan la orientación de los cristales. Entonces lo que hace el campo es, bueno, orientar los momentos magnéticos. Sin embargo, en las rocas detríticas sí orienta granos. Es decir, el grano ya tiene un momento magnético que lo adquirió, no sé, en el momento de formación de la roca madre, donde sea que viene el sedimento. Y cuando es depositado, ¿sí?, lo va a hacer siempre preferencialmente a como estén las direcciones de campo magnético. Pero ¿qué pasa? Este modelo de magnetización depositacional es un poco, es muy fabuloso, es muy fantástico. La verdad es que esto, y ocurre muy poco, porque hay pocos medios en donde el torque que el campo magnético ejerce sea tan grande que puede ganarle a la fuerza, no sé, de dirección del flujo, que pueda ganarle, no sé, a la gravedad. Bueno, a la gravedad no le va a ganar nunca, ¿no? Siempre va a caer para abajo, pero... Entonces, esto, digamos, es como para los que trabajamos o hemos trabajado en rocas sedimentarias, es bastante desesperanzador, porque decís, bueno, ¿y entonces qué? Entonces la roca sedimentaria es mentira, no adquiere nada. Si para que esto se dé tiene que ser, no sé, un lago glaciario en invierno, para que haya condiciones, digamos, tan tranquilas como para que el campo magnético pueda realmente forzar a un grano a orientarse. Sin embargo, en experimentos de laboratorio, bueno, y la gente por algo sigue haciendo paleomagnetismo en rocas sedimentarias desde siempre, lo que en realidad se sabe es que lo que ocurre es que la reorientación de granos se da después de la depositación en los espacios intersporales. Digamos, antes de que todo el sistema se bloquee por la diagénesis o la compactación o la litificación, ¿sí? Este es un experimento, digamos, que en laboratorio, en condiciones muy controladas, donde van midiendo la declinación magnética luego de que se depositó, digamos, una capa de sedimento, y lo que ven es que esperan días y va cambiando esa dirección. O sea que una vez que está depositado, evidentemente los granos magnéticos se reorientan según les indica el campo magnético. ¿No? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Más o menos cómo es el proceso de adquisición, digamos, de la remanencia. ¿Sí? ¿No? Sí, Flor. Sí, se entiende. Bueno. Sí, clarísimo. Bueno, pues si no, díganme, porque yo arranco y... Entonces, ¿qué pasa? Al principio hemos visto que yo en realidad lo que quiero, lo que nos interesa es averiguar la dirección del campo cuando la roca se formó. Lo que me quiero sacar de encima son todas las cosas que le pasan después, es decir, que se haya calentado, que las magnesiones viscosas que empiezan a aparecer, granos superparamagnéticos o multidominios que se me empiezan a magnetizar, todo eso molesta. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio? Cuando yo saco la muestra del campo y mido la magnetización, voy a obtener un vector, ¿sí? Una magnitud, ¿sí? Un vector con magnitud y con dirección y sentido. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir yendo para atrás o sí, yendo, digamos, retrocediendo en todo el proceso por el cual la roca fue adquiriendo esas magnetizaciones. Es decir, ese vector que yo mido, que es esta puntita que está acá, ¿sí? Yo cuando mido, bueno, me da una dirección que es esta. Entonces lo que hago es ir calentando poco a poco, ¿sí? Paso a paso, para obtener
los distintos vectores que sumados me dan la resultante. Y eso se hace y eso resulta, porque en general las magnetizaciones que se adquieren después tienen temperaturas de Curie más bajas o son más blandas, es decir, hay dos formas de lavarla magnéticamente. O la voy calentando, caliento, mido lo que me dio, caliento, mido lo que me dio, caliento, mido lo que me dio, tiki, ahí encontré una componente. Sigo calentando, mido lo que me dio, sigo calentando, mido lo que me dio, tiki, tengo otra componente. Otra forma de hacer esto es aplicándole campos, lavando por campos alternos, que es lo mismo. ¿Sí? Le meto, no sé, 6 militeslas, mido lo que me dio. 10 militeslas, mido lo que me dio. O sea, lo mismo, o calentando o lavándola magnéticamente. Y estas son, digamos, es el mismo vector visto desde dos perspectivas, digamos, desde dos perspectivas distintas. Y los represento, ¿no? Este sería el plano horizontal, ¿sí? Es decir, este plano que está representado acá, y este sería el plano vertical. Es el mismo vector visto de dos maneras, porque tenemos el problema de que en papel o al dibujar no podemos. Bueno, ahora con la virtualidad por ahí sí, pero en general necesitamos, los geólogos siempre necesitamos representar en 2 dimensiones cosas que son en 3 dimensiones. Entonces, esta es una forma de representarlo. Entonces, en general, la componente primaria va a ser la más dura. Digo en general porque pueden pasar cosas que me borren por completo esa magnetización. No me voy a meter en esto porque si no la clase va a ser larguísima, pero bueno, hay test de campo, que de última si queda tiempo o si tienen ganas los podemos ver, que pueden chequean si esa dirección que encontré es realmente la dirección imperante cuando se forma la roca o es cualquier verdura, o es una dirección que se me adquirió después porque se metió un intrusivo y me calentó la roca, porque están tan deformadas que se me reseteó todo el sistema. Flor, Sí. capaz que se pueda aclarar qué significa más dura. Puede ser. Gracias, Mauro. Sí. O sea, cuando yo me refiero a más dura, significa que cuando yo hago todo ese proceso de lavado, la más dura es la más resistente. O sea, yo voy calentando, no sé, a 100 grados, a 200, a 300. Aquella componente que es la última en quedar viva, por así decirlo, en general es la que se formó primero. Sería la primaria. Claro, la primaria, excelente. Exacto. Gracias, Mauro. ¿Ves? Está bueno eso, porque a veces das cosas por sentado. Exacto, la más dura en general es la primaria. No siempre, pero en general es la primaria. Entonces, nada, ahí ya tenemos la primera hipótesis, que bueno, mira, hay minerales que guardan en su memoria la dirección de campo cuando se formaron. Y la segunda hipótesis, que dependemos de esto, esto digamos es lo que nos da de comer, es que el campo magnético tiene esta geometría dipolar y que el norte magnético coincide con el norte geográfico. ¿Sí? El campo magnético es muy complejo y la fórmula matemática que lo describe es inentendible, digamos, por lo menos para los niveles de matemática que yo manejo, pero tiene varias componentes. Una de ellas, y la más importante, es una componente dipolar, pero además tiene componentes cuadrupolares, octupolares. ¿No? Este es un modelo matemático, digamos, de cómo es la geometría verdadera del campo, o según este modelo, y esto es de qué es lo que pasa con el campo cuando revierte su polaridad, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito cuando veamos magnetoestratigrafía. Pero esta hipótesis del paleómago lo que dice es, bueno, mira, el campo básicamente es un dipolo, ¿sí? ¿Sí? El campo magnético básicamente, yo puedo hacer esta abstracción, es como un imán gigante centrado en el centro de la Tierra que tiene el polo positivo apuntando al norte y el polo negativo apuntando al sur. Y que las líneas de fuerza salen del polo positivo y entran al polo negativo. Por eso están invertidos acá el norte y el sur del imán. Esto también, bueno, es una representación artística, pero bueno, el viento solar estira, digamos, o deforma la geometría del campo, tipo como si fuera una cola, ¿no? De
del lado, digamos, que no da el sol. Y el origen, bueno, también es algo que está como muy, como que no se sabe bien específicamente cómo y dónde, pero bueno, la teoría más lógica es que el origen se da en corrientes convectivas en el núcleo externo, ¿no? Y corrientes es el núcleo de hierro-níquel que genera, digamos, corrientes que generan el campo magnético. Porque como habíamos visto, el magnetismo y la circulación de corrientes son dos fenómenos que siempre están juntos. Entonces, claro, como se ve en esta figura, en realidad no es lo que dice acá arriba, digamos, el campo magnético no coincide con el norte geográfico. La realidad es que hay algo que se llama declinación. Es decir, que si yo le saco una foto ahora al campo magnético, el norte magnético no va a coincidir con el eje de rotación terrestre. Esta figura acá dice que es, estoy buscando esto, dice que es como el mejor ajuste al dipolo. Como vimos acá, la geometría es complejísima, entonces tenemos que hacer simplificaciones. Entonces, este es el mejor ajuste a la componente dipolar del campo, ¿sí? Este es el dipolo, digamos, ajustado. Pero, como es un ajuste, el ajuste este que me dice, bueno, en el polo norte del imán, digamos, mejor dicho, en el polo negativo del imán, la inclinación tendría que ser 90, porque las líneas de fuerza salen verticales, acá se van poniendo horizontales, en el ecuador deberían estar paralelas, exactamente paralelas a la superficie terrestre, en el ecuador magnético, y en el polo negativo del imán deberían estar exactamente perpendiculares a la superficie y apuntando para abajo, ¿no? Que sería esta situación, ¿no? Esta sería la inclinación de las líneas de fuerza del campo magnético. Acá, apuntando perfectamente para abajo y saliendo, digamos, desde el polo sur geográfico. Va disminuyendo la inclinación, acá se ponen horizontales, apuntando siempre al norte magnético, y acá están apuntando hacia adentro de la superficie terrestre. Cuando llego al norte magnético, que en esta teoría, digamos, del dipolo axial y geocéntrico coincide con el norte geográfico, vuelven a ser verticales y entran en la superficie terrestre. La realidad es que no pasa eso o no pasa tan exactamente de esa manera. Si vamos a medir hoy con un magnetómetro, la realidad es que la inclinación, como ven acá, ¿no? Estas son líneas de igual inclinación, y la inclinación cero no coincide exactamente con el ecuador, va variando, ¿no? Entonces, por eso hay diferencia entre el norte geomagnético, que es el fiteo, digamos, del campo dipolar, y el norte magnético, que es en donde la inclinación de las líneas es 90. Entonces, ¿qué es la declinación? Bueno, si alguien está acá, por ejemplo, está parado acá, o acá en esta partecita de México, y tiene una brújula, su brújula va a apuntar al norte magnético. Acá, según cómo está puesto este dibujo, el norte magnético, o el norte geomagnético y el norte geográfico están en el mismo meridiano. O sea que la persona que esté usando la brújula en esta parte de México va a estar apuntando al norte geográfico. La declinación de esa brújula va a ser 0. Para esa persona, el norte magnético va a seguir el norte magnético, va a llegar eventualmente al norte geográfico, porque están en el mismo meridiano. Pero sin embargo, hay alguien que está acá, no sé, en Marruecos, apunta, pone su brújula y la brújula no le va a apuntar al norte geográfico, le va a apuntar acá, al norte magnético. Y esa es la declinación magnética, ¿no? Entonces, por eso esto de que el campo es axial y geocéntrico o dipolar, bueno, por lo menos no es cierto para un momento determinado. Pero ¿qué pasa? Tenemos mucha suerte, los geólogos, y ha sido demostrado experimentalmente, digamos, y se han muestreado lavas, este es un estudio de lavas holocenas, en donde se ha visto que entre 2000 y 100.000 años,
este norte geomagnético hace una caminata que está centrada siempre en el norte geográfico. Es decir, este norte geomagnético está acá, después puede estar por acá, por acá, por acá, pero siempre esa caminata va a estar centrada en el norte geográfico. Y la verdad es que para los geólogos, 100.000 años, la verdad es que no es nada. O para muchos geólogos, para Mauro que trabaja en Cuaternario, capaz que para él sí es mucho. Pero la verdad es que para los que hacemos, no sé, tectónica, nos viene bárbaro que el promedio que esté viendo yo sea el campo de 100.000 años. Entonces, si yo hago un muestreo que promedie más de 100.000 años, ya sea en rocas volcánicas o en rocas sedimentarias, lo que termino teniendo es un reflejo del campo dipolar axial y geocéntrico, ¿sí? Y se va a cumplir esta regla, ¿no? Que sería esta, que bueno, estos son, digamos, deducciones geométricas, pero se cumple esto. Si yo puedo promediar con la edad de las rocas que muestreo hasta 100.000 años, en general es menos, se cumple esto, ¿no? Que es un dipolo perfecto y que a cada latitud le corresponde una inclinación de campo magnético y viceversa, digamos, que a cada inclinación le corresponde una latitud de campo magnético. Es decir, si una roca, una lava es extruida acá, ¿sí? La dirección que yo voy a obtener va a ser hacia el norte y con inclinación hacia abajo. ¿Sí? No sé si se va siguiendo. Digamos, esta hipótesis es válida cuando hay la suficiente cantidad de años muestreados. O sea que esto sí se cumple en tiempos geológicos o incluso menores. Entonces ahí ya tenemos las dos hipótesis en las cuales nos basamos. Uno es que los minerales ferromagnéticos guardan la memoria, es decir, registran la dirección de campo en el momento en el que se forman. Y otra es que esa dirección es de alguna manera la dirección del norte geográfico. Por esto que acabamos de ver, ¿sí? Que el dipolo está, que el campo magnético correctamente promediado tiene una geometría dipolar, axial y geocéntrica. ¿Van siguiendo hasta ahí, más o menos? Sí. Bueno. Entonces ahora sí llegamos como, digamos, a la parte, o por lo menos lo que me resulta más interesante es, bueno, buenísimo, todo bien, pero ¿qué aplicaciones o cómo uso yo, digamos, esas dos hipótesis del paleomagnetismo, cómo las aplico a la geología? Bueno, un poco cuando ya les dije esto se lo van imaginando, ¿no? O sea que si a cada latitud le corresponde una inclinación, bueno, ya se van imaginando, digamos, para dónde va el asunto, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones del paleomagnetismo. Yo en esta charla voy a dar 3, que son las 3 en las que yo trabajé, pero hay otras que son también muy importantes, sí, que están mencionadas acá, digamos, y que se encuentra bibliografía por todos lados, ¿no? Entonces la primera es la paleogeografía, ¿sí? ¿Qué dice la paleogeografía? Supongamos que yo tengo un continente, ¿sí?, en el que se extruyen unas lavas en el Cámbrico, hace 500 millones de años. Esa dirección magnética va a apuntar al norte magnético. Si promedio bien la variación paleosecular, ese norte magnético es también el norte geográfico. Así que acá en vez de leer norte magnético, vamos a pensar que es el norte geográfico. Entonces, esas rocas, digamos, guardan, las flechitas están apuntando siempre al norte geográfico, ¿no? Esa magnetización se congela y ahora supongamos que el continente deriva hasta esta posición, ¿sí? Que se mueve así, en sentido antihorario, y que en el Cretácico vuelve a haber otra erupción de lavas. Y entonces, en esas rocas cretácicas, las flechitas magnéticas o la dirección magnética va a apuntar al norte geográfico, que es siempre el mismo, no cambia, digamos. Lo que cambió es la posición del continente. Entonces, la dirección de las roquitas rojas y la dirección de las roquitas azules, las direcciones magnéticas van a ser distintas porque lo que cambió de posición es el continente. Ahora, supongamos que del Cretácico siguió, digamos, como en este movimiento antihorario y esto es donde se encuentra el continente hoy.
Y hoy, o en el, no sé, en el Cuaternario, vuelve a haber otra erupción, ¿sí? que está señalada acá con estas crucecitas amarillas, y esas rocas nuevas obviamente la magnificación va a seguir apuntando al norte geográfico, pero el continente ahora tiene otra posición. Entonces, ¿yo qué hago? Proyecto la dirección de las rocas rojas que me quedó grabada desde el Cámbrico, proyecto a dónde me caería el polo en el Cámbrico. Es medio complicado de entender, pero en realidad no es tanto. O sea, es hacer este proceso, o sea, estas dos, es como dejarlas fijas y mover el continente y ver a dónde terminan apuntando las direcciones, o estas dos líneas rojas. Lo mismo hago con las rocas cretácicas. A dónde apuntan esas direcciones es a donde estaba el norte geográfico en el Cretácico. Y bueno, y las de hoy, obviamente, apuntan al polo actual. Entonces, ¿qué se forma? Una curva de deriva polar aparente. ¿Qué significa esto? ¿Que se movió el norte? No, no se movió el norte. Lo que se movió es el continente. Lo que pasa es que representar esto no es sencillo. Si yo quiero hacer esto con 20 periodos, si lo quiero hacer desde el precámbrico hasta el Holoceno, voy a tener que dibujar 50 continentitos y eso es muy confuso de representar. Entonces lo que se hace es, dejo al continente en la posición actual y lo que voy representando son los polos antiguos. ¿Cómo reconstruyo? Bueno, muy fácil. Muevo, como si yo digo, bueno, tengo acá el polo cámbrico, pero esto no me dice nada. Bueno, lo que haces es mover solidariamente este paleopolo, le digo paleo porque es el polo geográfico viejo, junto con el continente, y lo muevo, y lo muevo hasta el norte geográfico. Entonces, ¿dónde me queda? Acá, ¿sí? En la posición que tenía el Cámbrico. Lo mismo hago en el Cretácico, muevo el polo al polo actual y obtengo la posición en el Cretácico, ¿sí? Y esto es, bueno, en realidad esto es siempre en coordenadas esféricas. Esto es como una simplificación que es útil para aprender, pero nunca es en coordenadas planas. Siempre es todo en coordenadas esféricas. Entonces acá hay un ejemplo, ¿no? De Gran Bretaña en donde muestra eso. ¿Cómo reconstruyo yo? Esto está hecho respecto al Polo Sur, pero es lo mismo. ¿Cómo reconstruyo yo la posición de Gran Bretaña en el campo, en el Cámbrico? Muevo solidariamente el Polo Cámbrico al sur geográfico junto con el continente. Entonces, el Polo Cámbrico se mueve hasta acá y el continente me queda acá. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos acá, pero bueno, visto en coordenadas, una proyección esférica. Y para el Silúrico lo mismo. Bueno, ¿cómo quiero? O para el Triásico. Bueno, ¿dónde estaba Gran Bretaña en el Triásico? Bueno, las muevo solidariamente. Paleopolo y continente lo muevo al sur geográfico y veo dónde me queda. Bueno, me queda acá, ¿sí? Pero representar esto es un despelote, entonces lo que hacemos los paleomagnetistas es representar los polos que se fueron, como la curva de deriva polar aparente. Y hay un problema que tiene el paleomagnetismo, es que si nosotros decimos que la geometría del campo es dipolar, axial y geocéntrica, buenísimo, porque a una inclinación le corresponde una única latitud. Pero el problema es que si esto es verdad, que el norte magnético coincide con el norte geográfico, cuando yo hago esto de llevar, por ejemplo, el polo cámbrico al polo sur, la longitud puede ser cualquiera. Y esa es la gran falencia, la gran falla que tiene el paleomagnetismo. Que sí, yo de esta manera me puedo mover todo lo que yo, muy limitado, porque si la inclinación es cero, no lo puedo poner acá, me va a quedar acá el continente. Pero la declinación es cero siempre, ¿sí? Porque siempre va a apuntar al norte geográfico. Entonces hay una determinación que es longitudinal. Es decir, que yo puedo reconstruir los continentes en latitud, pero no los puedo reconstruir en latitud, porque si yo llevo este polo acá, y bueno, la realidad es que si yo muevo
así, ¿no? En un paralelo, el continente, y siempre me va a estar apuntando al norte. Y siempre la inclinación va a ser la misma. Y la declinación va a ser 0. El problema es si yo, claro, lo quiero mover en la latitud. Ahí sí cambia la inclinación y ahí sí estoy restringido. Pero longitudinalmente no nos da una restricción el paleomagnetismo. Y ese es un problema, porque ahí tengo que recurrir obviamente a la geología. Bueno, es que sea un problema, pero ahí sí me tengo que mirar anomalías magnéticas de fondo oceánico, tengo que emplear otras herramientas para reconstruir la longitud. Si el movimiento del continente fue solo longitudinal, estoy en el horno, no lo veo con paleomagnetismo. Para verlo con paleomagnetismo siempre tiene que haber un desplazamiento latitudinal o una rotación. Pero si supongamos que un continente se movió solo de este a oeste, no lo veo. Entonces, supongamos que yo reconstruyo, digamos, esa curva de deriva polar para Norteamérica y para Europa, y me dieron iguales, pueden significar dos cosas. O que estaban separadas y se movieron exactamente igual, es decir, se desplazaban al mismo tiempo, en la misma dirección, en el mismo sentido, o, lo más lógico, que es pensar que esos dos continentes estaban juntos. Es decir, si yo voy a mostrar acá en Norteamérica rocas no sé, del Devónico, y voy a mostrar a Europa rocas del Devónico, y los paleopolos caen en la misma latitud, y lo mismo me pasa con rocas más nuevas y con rocas más viejas, lo que hay que hacer es, bueno, los muevo longitudinalmente y esas curvas van a coincidir. Entonces, lo más probable es que esos continentes se movieron juntos. ¿Sí? Esto no importa, no es para que nadie se vuelva loco, pero bueno, en realidad todos estos cálculos se hacen siempre en coordenadas esféricas. Yo obtengo una dirección magnética y esa dirección me apunta a un paleopolo. ¿Qué es el paleopolo? Bueno, no es más que el norte geográfico viejo. Cuando estas rocas, supongamos que fueron estudiadas en el Jurásico, se formaron, estaban apuntando al norte geográfico, del Jurásico. Como las rocas se mueven, el norte de esas rocas se mueve con ellas. Es eso, digamos. Parece complicado, pero es fácil la abstracción. Entonces, ¿qué aplicación, digamos, o les quería mostrar un ejemplo de esa aplicación, digamos, en un trabajo que yo, en realidad, no empecé todavía con paleogeografía jurásica, con paleogeografía cretácica de la península ya hice algo, pero bueno, estamos en eso, mi idea es empezar a trabajar en eso ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Estos son dos ejemplos, digamos, de paleoreconstrucción para la península antártica y Patagonia. Y hay como dos, por lo menos para el Cretácico superior, hay como dos posturas, digamos, bastante ahí, no es compitiendo, digamos, pero dos posturas, digamos, que tienen bastante llegada, o las más populares, por así decirlo, que una es que la que establece que la península antártica se ubicaba al oeste de Patagonia, para el Cretácico superior. Y hay otros, esta reconstrucción la hizo Marta Videla, es una geóloga que trabaja en el Instituto Antártico, mediante, anomalías magnéticas del fondo oceánico, que ahora vamos a ver bien qué es. Y esta la hizo un paleomagnetista, Fernando Poblete, y esta corriente o esta propuesta dice, no estaba la península antártica al oeste de Patagonia para el Cretácico, estaba en continuidad lineal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que? El problema de esto es que los polos, digamos, las rocas previas a 90 millones de años, mejor dicho, las rocas jurásicas, no hay paleopolos de esa edad para Antártida. Es decir, nadie, o lo intentaron y estaba remagnetizada, o no fueron exitosas, digamos, paleomagnéticamente, o nadie las ha ido a muestrar. No hay paleopolos para rocas del Jurásico en la península antártida. De Patagonia sí hay. Entonces, lo que queremos hacer es, si no hay, o la idea, digamos, de este proyecto, digamos, en el que voy a empezar a trabajar es, ¿dónde hay rocas jurásicas en Antártida? Que, esto es como un mapa muy grosero. Vamos a mostrarlas
obtengamos un palo polo y bueno, y sigamos llenando, digamos, esos vacíos en la curva de deriva polar aparente de Antártida, ¿no? Es decir, dónde está el paleopolo ese Jurásico de Antártida que evidentemente no ha podido ser publicado. Hubo gente que trabajó acá en la Shetland del Sur, pero las rocas esas les han dado más remagnetizadas, no hubo mucho éxito en la obtención de paleopolos jurásicos. Entonces la idea, bueno, para este año es ir a buscar, digamos, rocas volcánicas jurásicas, hay algunas sedimentarias también, para obtener ese paleopolo en la península. Y un poco acá les cuento, digamos, en qué consiste, digamos, ese trabajo de campo. Como estamos trabajando siempre con vectores, ¿sí? Necesitamos dos requerimientos. Uno es el tamaño de las muestras, ¿sí? Es para que entre en los equipos que usamos para medir la magnetización, pero otro requerimiento muy importante es que esa muestra esté orientada en el espacio, porque estoy trabajando con vectores, es decir, necesito saber para dónde apunta, ¿no? Entonces, la forma de orientarla es muy sencillo, ahora se los muestro en una foto, pero básicamente es orientar el plano en el espacio con rumbo de inclinación. O oriento el plano del aforamiento, u oriento la muestra, que sería orientando esta carita. ¿Sí? No importan las especificaciones, lo que importa es eso, que tiene que estar orientado en el espacio, si no el vector que obtengo no significa nada porque no sé para dónde apunta. Entonces lo que se hace es, se perfora, acá hay un video, voy a bajar un poquito, ¿sí? Esto no es en Antártida, estas son rocas volcánicas en Neuquén, pero no tenía ningún video de estas rocas de Antártida, pero esto es una motosierra adaptada, ¿sí? Y en vez de tener la cadena de la motosierra, tiene un sacatestigo. Entonces, con bastante maña, más que fuerza, se perforan agujeros en las rocas. Y una vez que se hizo ese agujero, se orienta en el espacio. Esto no es nada del otro mundo, es simplemente una brújula que está adaptada para entrar en esos agujeritos. Entonces saca el testigo orientado. Y esto, bueno, en caso de que estemos trabajando con sucesiones sedimentarias, bueno, se miden los espesores. Esto es un báculo nada más, ¿no? Y esa perforadora o ese agujero que hacemos siempre está refrigerado con una bomba de agua, porque a veces levanta muchas temperaturas, sobre todo si la roca es muy dura, ¿sí? Estas son algunas fotos, digamos, de muestreos paleomagnéticos, así que si ustedes se van de vacaciones y encuentran agujeritos por algún lado de este estilo, es porque alguien estuvo sacando muestras de paleomag y orientándolas en el espacio. Entonces, una vez que estamos en el laboratorio, las cortamos a una medida estándar. Esto es una sierra, esto es el laboratorio de la UBA, ¿sí? Este es el testigo que obtiene la máquina esta perforadora, y se obtienen especímenes estándar de 2,2 centímetros de diámetro y 2,5 de alto, ¿sí? Y se meten en este equipo que es el magnetómetro, digamos, que es la estrella del paleomagnetismo, el magnetómetro criogénico. Es un magnetómetro que trabaja con helio líquido a muy bajas temperaturas y mide esa dirección de momento magnético que queda grabada en las rocas. Este es el de la UBA, es manual, acá se pone la muestra, ¿sí? Y este es el equipo que mide la dirección. Este es el del Instituto Tecnológico de California, que es parecido a pero bueno, ellos desarrollaron todo un sistema en donde esto de poner la muestra y sacar la muestra no lo hace una persona, sino que directamente esta aspiradora chupa la muestra, la baja, bueno, es todo automático, una fiesta. Algo parecido tienen en San Pablo, hay una foto que tenía puesta y me olvidé de ponerla, sí, es como una aspiradora que baja, chupa la muestra, la mete en el equipo y lo hace todo solo. Y este es otro equipo con el que estuve trabajando, que es horizontal y lo mismo, tiene como un robotito que agarra la muestra, la deposita en esta cinta y esta cinta se mueve, entra al magnetómetro y sale, todo automatizado, digamos. Pero bueno, el resultado que se obtiene es lo mismo, sea manual o automático. Lo que hace el automático es ahorrar mucho tiempo. Después hay un montón de equipos. Este horno es con el que vamos calentando las muestras paso a paso. Este equipo es con el que la vamos aplicándole campos. Bueno, y son otra serie de equipos. Este es un magnetómetro que hace lo mismo que este equipo, pero es un poco más rudimentario, con menos sensibilidad, pero cuando se rompe, este es el que nos salva las papas. Bueno, este es equipo que hace AMS, pero bueno, eso es otra cosa.
Entonces, ¿qué es lo que obtenemos, digamos? Vamos y supongamos que muestremos el Jurásico. Bueno, lo que obtenemos son direcciones. Y esas direcciones después se traducen, volviendo a esta diapositiva, en un paleopolo. Y el resultado que les voy a mostrar ahora en realidad fue un accidente, porque esto, en realidad, mi tesis de doctorado es de magnetoestratigrafía. Yo no fui, o sea, nunca había hecho paleogeografía, pero bueno, sacamos tantos datos que terminamos pudiendo usar esas direcciones para hacer paleoreconstrucciones. Entonces, bueno, 80 millones no es el Jurásico, pero obtuvimos un paleopolo cretácico, ¿sí?, para la península antártica, y lo que podemos hacer es reconstruir la península y Patagonia para los 80 millones de años. El Jurásico y el Cretácico de Patagonia está bastante bien atado, hay mucho volcanismo, hay mucho basalto jurásico, así que hay buenos trabajos, digamos. El problema es la península antártica, siempre faltan datos. Entonces lo que agregamos, digamos, el aporte que hicimos por ahora es una paleoreconstrucción de Antártida a los 80 millones de años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Bueno, que a los 110 estaban, tanto la Antártida como Patagonia estaban un poquito más al norte, y hacia el Cretácico superior se desplazan hacia el sur y giran un poco en sentido horario. Y esto acá en negro es la posición de la península hoy. Lo que queremos hacer, o mi intención es, bueno, ir más atrás que 110. Ir todo lo más atrás que se pueda, ¿no? Y también terminar de resolver esa disyuntiva de si, aunque sea en el Jurásico, estuvo acá al costado de Patagonia o si estuvo en continuidad lineal. Entonces eso es como las aplicaciones paleogeográficas, ¿no? Saber en dónde estuvieron los continentes en el pasado, por así decirlo. Y hay otras aplicaciones que no son tan, digamos, como tan, no sé cómo usar el adjetivo, ¿no? Que no parecen tan como, wow, maravillosas como mover continentes, pero que para mí son igualmente interesantes, igualmente entretenidas, que tienen que ver con tectónica local y tienen que ver con rotaciones. Así como el paleomag funciona para desplazar continentes, también funciona a menor escala, para ver cómo se movieron pequeños bloques en zonas de deformación. Y el principio es súper sencillo. Yo voy a mostrar una roca, supongamos que es una roca nueva, cenozoica. Si la roca no sufrió deformación, es decir, si no rotó, si no se movió, si no se desplazó, esa dirección debería apuntar al norte geográfico. No. Esto es más fácil de ver porque ya no estoy trabajando con paleopolo, sino que directamente trabajamos con las direcciones. Si yo veo que la dirección paleomagnética está desplazada del norte geográfico o de la dirección de referencia, bueno, significa que ese bloque rotó, ¿sí? Que fue desplazado, que fue rotado. Entonces, estamos trabajando ahora en una zona en la zona cerca, se llaman los Andes centrales australes, pero es todo lo que es la zona de Cabiahue, de Andacollo, que es la zona de transición andina en donde, digamos, en los Andes centrales la deformación es sobre todo compresiva. En los Andes patagónicos, la deformación tiene mucha componente de transcurrencia y tiene que ver primero, con la sucesión oblicua de la placa de Nazca y con todo este sistema de fallas que es larguísimo, o sea, va desde el Golfo de Penas en Chile, todo Chile, y cruza, es todo un sistema transcurrente dextral que cruza o no, eso está un poco en discusión, pero de cruzar lo haría más o menos por la zona de Cabiahue. Y la expresión de ese sistema es el sistema de fallas Antiñerco-Pahue en todo lo que es el norte neuquino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este proyecto? Bueno, si Liquiñe-Ofqui de verdad está todavía influenciando un poco en los Andes centrales, bueno, se debería haber transcurrencia. Y si hay transcurrencia, en realidad no. Si hay rotaciones, hay transcurrencia. No siempre que hay transcurrencia, hay rotaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, acá les puse la escala cronoestratigráfica como para que vean que se trabaja en todas las edades y en todo tipo de rocas, porque esto es todo vulcanismo muy nuevo, Plioceno.
Entonces, ¿qué hicimos? Muestreamos 2 zonas en Neuquén, un poco porque a veces, bueno, la logística muestreas donde podés. La realidad es que una zona nos quedó por fuera del sistema de fallas de Antiñir-Copahue y otra en el sector norte del sistema de fallas Antiñir-Copahue, cerca de la localidad de Andacollo. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, en el sector sur la figura está al revés, ¿no? Esta figura corresponde al sector sur. En el sector sur, esta estrellita es la dirección de referencia y esto rojito es la dirección que obtuvimos. Coinciden, ¿sí? Las dos apuntan al norte, o sea que no encontramos rotaciones en este sector. Cuando muestreamos el sector norte, si ustedes se fijan acá, este circulito rojo, que son la dirección que tuvimos nosotros, y esta estrellita, que es la dirección de referencia, están desplazadas. Y nuestra dirección, la que obtuvimos, está desplazada hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, el paleomagnetismo a mí me dice que esto está rotado en sentido horario. Esta es la dirección que indica la rotación y esta como pollerita es el error, porque bueno, todo tiene un error asociado calculado. Este es el sector sur, que no encontramos rotaciones, y esta es algo que encontramos en la bibliografía, un reporte de una rotación calculada en rocas un poco más viejas, pero bueno, es un dato que está en un congreso, no tiene un error asociado, pero bueno, también esta gente encontró que las cosas rotaron para el mismo lado que encontramos nosotros. Y estos son todos los sitios de los cuales sacamos muestras paleomagnéticas. Pero bueno, acá sí, es como que, bueno, tenés muchos datos estructurales, entonces hay que explicar esa rotación de manera estructural. Y la verdad es que prácticamente la geología te tira de un cachetazo cuál es la solución a este problema. Hay una serie de valles súper profundos que son el río Reñilegú, Lileo, Guañaco, acá están Reñilegú, Lileo, el río Guañacos, que son bloques que llaman mucho la atención porque son todos de dimensiones muy parecidas y valles súper paralelos entre sí. Entonces, por la resolución que tenemos, lo que nosotros propusimos es un modelo de rotación de bloques en dominó. Y en principio le ponemos el mismo valor de rotación a todos los bloques porque la cantidad de muestras no nos da para afinar más y decir cuánto rotó individualmente cada bloque. Así que encontramos de alguna manera transcurrencia en un sector en donde antes nunca se había dado la transcurrencia. Hacia el este del río Nahueve, lo que ocurre es que todo esto son dos platós basálticos muy nuevos del Plioceno-Pleistoceno, pero del río Nahueve hacia el oeste, la geología cambia completamente y aparecen unidades mucho más viejas. Entonces, lo que nosotros proponemos es que esas unidades viejas hacen de alguna manera como de tope a esa deformación, digamos, transpresiva que se ve en todo lo que es esas rocas volcánicas tan nuevas. Y también me pasó esto, tanto la paleografía como esto, como este trabajo que les voy a mostrar ahora, también son accidentes, digamos, de mi tesis doctoral. Haciendo la magnetoestratigrafía, nos dimos cuenta o descubrimos que la dirección media de esta isla, que es la isla Cerro Nevado, de todas las muestras que estaban en esta isla, nos daba desplazada, ¿sí? Estas son distintas direcciones de referencia para el resto de la cuenca. Esto es la cuenca James Ross, es una cuenca cretácica, así que está al oeste de la península antártica, y todas las direcciones coincidían más o menos en una dirección norte-sur, pero esta de Cerro Nevado nos daba absolutamente desplazada. Cuando vi esto casi de un ataque, dije, bueno, me di todo mal, ya está. O sea, tengo que volver a hacer mi tesis, qué desastre. Bueno, y ahí un poco de inexperiencia. Mi director me calmó y me dijo, no, tranquila, esto pasa todo el tiempo, las rotaciones son algo muy común. Lo que te está pasando es que probablemente encontraste una rotación en esta isla. Entonces propusimos, de manera muy modesta, porque yo no fui a hacer rotaciones a ese lugar, la verdad es que estaba haciendo otra cosa, ¿sí? Como ven, la dirección está desplazada así en sentido antihorario. Entonces lo que propusimos es que, bueno, esta isla, la isla Cerro Nevado, luego de que se estructuró, digamos, todo lo que es el Cretácico de la cuenca James Ross, sufrió una rotación antihoraria, ¿sí? hasta alcanzar la posición que tiene hoy.
Y encontramos algunas evidencias que apoyan, digamos, este postulado. Primero, que las unidades que aparecen en la isla James Ross y la que aparecen en Cerro Nevado tienen muy poco espesor perdido. Entonces podría ser que hayan estado antes mucho más cerca. Otra cosa interesante que encontramos es que las actitudes de los bancos en la isla James Ross, que es la isla que está enfrente, están orientados en sentido noreste-sudoeste, ¿sí? Todos los beddings, digamos, y los que encontramos, y también los de la isla Marambio, y sin embargo los que encontramos en la isla Cerro Nevado, esto yo lo medí antes de saber que hay una rotación, porque uno cuando hace un trabajo de magnetosferografía tenés que saber la actitud para después corregir los datos, y encontramos que los beddings estaban rotados también en sentido antihorario. Nada, es un dato geológico que apoya. Si yo hubiera ido a hacer rotaciones, obviamente hubiera hecho un estudio estructural muchísimo más detallado. Y la última aplicación que es como de alguna manera es la más fácil de entender, es la más instintiva, es la magnetoestratigrafía. Y la magneto se basa en esta propiedad o esto que hace el campo magnético terrestre, que cada tanto, y digo cada tanto porque no hay una periodicidad, lo hace a intervalos absolutamente anárquicos, no hay una ciclicidad, cambia su polaridad. Es decir, esto es una configuración polar del campo. Las líneas de campo hoy en día salen desde el polo sur magnético y se meten en el polo norte, pero a lo largo de la historia de la Tierra, el dipolo se revirtió. Y las líneas de fuerza salieron desde el hemisferio norte, desde el polo norte, y entraron en el hemisferio sur. Es decir, como que ese imán, cada tanto, se da vuelta. No se sabe bien por qué. Y por suerte, esas reversiones del dipolo tienen una cinta transportadora que las van registrando, que es el fondo oceánico. En las dorsales, digamos, el magma que se extruye, eso es perfecto, y son rocas volcánicas que se enfrían al toque, entonces registran cual cinta transportadora la polaridad del campo en el momento que se extruye. Entonces, cuando el campo es normal, acá por encima hay un barquito con un magnetómetro va midiendo. Si esas rocas fueron extruidas durante una polaridad normal, lo que miden es un alto en la respuesta magnética. ¿Por qué? Porque el magnetismo de estas rocas se suma al campo magnético terrestre. Si el barquito está por encima del mar y avanza y ve que de golpe hay una anomalía negativa en el campo magnético, ¿qué significa? Bueno, que el fondo oceánico se fue extruido durante una polaridad reversa y que se resta con el campo actual. Entonces, por eso se ve un negativo. Y gracias a esta cinta maravillosa que es el fondo oceánico, tenemos registrados todo el patrón de reversiones, por lo menos hasta el Jurásico, todo el patrón de reversiones del campo magnético, ¿no? Que es, como ven acá, o sea, no es cíclico, no es que, no sé, cada 10 millones de años es normal, cada 10 millones de años reverso, cada 10 es normal, cada 10 es reverso. No, es por suerte para nosotros, es dispar, no es cíclico. ¿Y por qué digo por suerte? Bueno, porque esta sucesión, digamos, de blanquitos y negritos son lo que nosotros conocemos como escala patrón de reversiones de polaridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Uno muestrea una sucesión sedimentaria, la magnetoestratigrafía, como lo dice la disciplina, lo que necesitas es una sucesión, ¿sí? Rocas estratificadas, ¿sí? que registren una cantidad considerable y continua de tiempo. Entonces lo que se hace es, midiéndole la dirección magnética a esas sucesiones sedimentarias, obtenés un patrón local de negritos y blanquitos, de negritos y blanquitos, y se unen y se correlacionan con la escala patrón de reversiones de polaridad. El problema que tenemos es que la magnetoestratigrafía se complica un poco más cuando no hay fondo oceánico, ¿sí? O sea que después del Jurásico, ya para el Triásico, ya se complica un poco más, porque no hay fondo oceánico
que es un patrón buenísimo. Entonces, los patrones son un poco más, digamos, no tienen un asidero tan sólido, pero igual se hace magnetoestratigrafía, se hace hasta en el Paleozoico. Y la otra aplicación que tiene, que es tectónica, digamos, porque esta aplicación que yo les digo es geocronológica, ¿no? O sea, correlaciono blanquitos y negritos y de esa manera sé qué edad tienen las rocas, porque todo esto está datado. Ese patrón corresponde a un periodo de tiempo específico. Pero además de la aplicación, digamos, que me da una edad, yo puedo comparar mi columna magnetoestratigráfica local con la escala patrón, que es lo mismo que plotear espesor versus tiempo, y lo que voy obteniendo son tasas de acumulación. Y con esto, además de tasas de acumulación, puedo hacer, digamos, tectónica, ¿no?, de cuencas, ¿no? Porque dependiendo de la pendiente que tenga cada uno de estos tramos, me va a hablar también de un tipo de subsidencia en las cuencas. Entonces, como tengo dos ejemplos, y ya termino con esto, de magnetografía, uno es este proyecto que yo les digo que al final tuvo todos esos daños colaterales, que fueron el paleopolo y la rotación de la isla Cerro Nevado, que fue, esta cuenca, la cuenca James Ross, es una cuenca cretácica, bueno, en realidad que va del Mesozoico al Eoceno. Yo trabajé particularmente en el Cretácico, ¿sí? Que es un espesor brutal de sedimento marino acumulado, es una cuenca de retroarco, ¿sí?, que se acumuló y quedó la flora en este grupo de islas, que es el grupo de islas James Ross. Es una asociación súper fosilísima, una asociación muy fosilífera, que además registra, que eso la hace superestrella en la isla Seymour, el límite Cretácico-Paleógeno. Y su alto contenido fosilífero, su gran espesor, la hace una sección de referencia, digamos, para el hemisferio sur, después de que se rompe Gondwana. Yo trabajé en el Cretácico, pasan varias cosas interesantes. Una es que hay ciertos grupos de amonites y este bivalvo, en hilocherámido, que se extinguen primero en Antártida, ¿sí?, que en el Campaniano medio ya se extinguen en Antártida, pero que sin embargo estos grupos en otras partes del mundo llegan hasta el Maastrichtiano. Y que además, debido a que estos grupos de amonites se mueren antes, digamos, por así decirlo, en Antártida, se produce una radiación de otro grupo de amonites, que son los comacticiceráteos, que empiezan a copar la parada en el Campaniano tardino, por estos grupos, digamos, que se extinguieron antes. Entonces hay un montón de discusiones interesantísimas de por qué esas extinciones tempranas, de si fue un enfriamiento, si el enfriamiento empezó en Antártida. Hay un montón de discusiones, pero todas esas discusiones necesitan una afinada en el marco geocronológico. Porque además esto de que haya especies endémicas de Antártida o de que haya grupos que se extinguen primero en Antártida hace que las correlaciones se compliquen con otras partes del mundo, porque en general la bioestratigrafía lo que hace es, bueno, hace asociaciones de fósiles, de bichos, perdón por los paleontólogos presentes, y estas asociaciones las correlaciona con otras partes del mundo, y entonces le asigna edad a los cuerpos de roca. Pero si el grupo de fósiles, ese grupo de organismos que yo estoy estudiando, se muere antes en donde los estoy estudiando, no me sirve como herramienta de correlación geocronológica tan fina. Y es donde entra la magneto, ¿no? Que claro, todas estas unidades cretácicas están como desperdigadas en distintos afloramientos en estas islas. Entonces la tarea, digamos, de esta magnetoestratigrafía es... ya estaban ordenadas, pero bueno, asignarles una edad y afinar la correlación en estas unidades. Entonces lo que hice fue, bueno, muestrar los distintos sectores de la cuenca. Esta es una cuenca de... el grupo Marambio se desarrolla durante una etapa de inversión tectónica, y acá están las fases proximales de estos sedimentos marinos, y acá están las fases distales, ¿sí?, un poco más finas y de ambientes marinos más profundos, para el Cretácico. Entonces lo que hice, bueno, fui al sector proximal, muestré en el sector proximal y en el sector distal de la cuenca. Entonces, en el sector proximal, lo que pasaba es que las secciones estaban, o sea, es buenísimo cuando encontramos
una sección eterna que no está interrumpida. Pero bueno, la verdad es que la realidad no siempre es tan amigable. Entonces hubo todo un trabajo previo, digamos, de quien fue mi codirector de tesis, de Olivero, de armar este rompecabezas de secciones y de ponerlas en orden. Entonces lo que hicimos fue muestrear, ¿sí?, para paleomagnetismo todas estas secciones, ¿sí? Estas son algunas fotos, digamos, de los lugares y del muestreo. Y entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Bueno, obtuvimos un patrón de negritos y de blanquitos, ¿sí? Que esto es lo que tiene bueno la magneto, que paleomagnéticamente es como la más sencilla de interpretar, porque al fin y al cabo lo que yo quiero obtener es un patrón de blanquitos y negritos, y no me vuelvo tan loca con las direcciones. Y encontramos varias cosas, entre ellas el límite santoniano-campaniano, ¿sí? Y esta reversión, que es la C33 reversa, C33 normal, que nos pone a toda esta sección entre el santoniano y el campaniano. Hicimos lo mismo en el sector distal. También son muchas secciones, no me quiero meter en la geología porque se van a dormir, pero también un rompecabezas de muchas secciones que tuvimos que unir, digamos, y volvimos a obtener eso, ¿no? Un patrón de blancos y negros que correlacionamos con el patrón de escala global, ¿sí? Entonces lo que obtuvimos es, primero, le afinamos muchísimo la edad a todas estas unidades, ¿sí? Correlacionamos perfecto este blanco que encontramos en la parte proximal con este blanco que encontramos en la parte distal. Calculamos, me olvidé de poner esa diapo, pero también calculamos tasa de sedimentación, y ahora todas esas problemáticas, que son un montón, tienen un marco muy finito al que ajustarse. Y además de esto, hay otros colegas que hicieron el mismo trabajo que yo en todo el sector del grupo Marambio, de la isla Marambio, ¿no? Entonces, y se correlaciona perfecto con la magnetoestratigrafía que tanto los españoles como unos norteamericanos se encontraron en la isla Marambio. El último ejemplo que voy a dar es un trabajo que hicimos con Joaquín, es un grupo de geología de La Plata, ¿sí?, que son en las cuencas de antepaís neógenas, ¿sí?, de Patagonia. Son unas cuencas, bueno, continentales, sinorogénicas. Y lo gracioso, o sea, en este trabajo hay como dos posturas que hablan sobre cómo se generan estas cuencas, ¿no? Hay una postura que es que esta sedimentación, digamos, o este relleno de la cuenca se da en un solo evento, esta estructuración, digamos, del antepaís se da en un solo evento contraccional entre los 17 y los 15 millones de años. Y hay otra escuela, digamos, que en ese grupo de Joaquín o con el que yo estoy trabajando ahora, que es que dice, bueno, no, estas cuencas se desarrollaron sincrónicamente con la actividad andina, es decir, cuando se estaba levantando el frente montañoso, este antepaís fragmentado se fue rompiendo de manera continua. Lo gracioso es que quienes dicen esto, uno de los que dice esto es Andrés Folguera, que está trabajando conmigo en las rotaciones neuquinas que les conté, así que es un poco gracioso, porque acá nos peleamos y bueno, por acá por Neuquén somos amigos. Entonces el trabajo que hizo Joaquín, que fue buenísimo, él muestreó 3 secciones, ¿sí?, en estos sedimentos continentales en la cuenca del Paso del Sapo, y además dató con uranio-plomo, porque la magneto, digamos, lo que tiene la debilidad es que sola no me dice nada, o sea, un patrón de blancos y negros solos no me dicen nada, yo la tengo que atar o con fósiles o con una datación radimétrica, porque si no tengo ningún otro método de datación independiente, este blanco y este negro no me dicen nada, podría ser el paleozoico, qué sé yo. Entonces siempre algún método te tiene que ubicar un poco en líneas generales y con la magneto se va afinando cada vez más. Entonces lo que obtuvo Joaquín es también otra columna magnetoestratigráfica y a lo que él llega es, bueno, primero las dos dataciones que le suben muchísimo la edad a lo que dice el grupo de Andrés, digamos, de que la sedimentación es más antigua y es como de un evento restringido, de un evento aislado. Y además lo que encuentra es que la sedimentación fue ininterrumpida. Es decir, que el desarrollo de estas cuencas es de alguna manera sinorogénico con la estructuración de los Andes en el Mioceno. Así que bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido.
Espero que se haya entendido algo. No, estuvo clarísimo, Flor. Muy bueno, muy interesante los trabajos. Y bueno, la explicación de la parte paleogeográfica para mí es impecable porque me ha tocado querer explicarla alguna vez y no, Es no, un no horror. logro lo de los paleopolos. Explicarlo es muy difícil y lo hiciste de una Sí. manera muy clara. Bueno, gracias. Es Muy muy difícil. En realidad lo entendés después haciéndolo, pero explicarlo sí es un horror. No la pasé bien. Dije, ay, esto no se está entendiendo. Pero bueno, me alegra que se haya entendido. No, y bueno, y destacar, no, porque para mí siempre la parte del paleomagnetismo, en todas sus ramas, para mí tiene su parte, así como dijiste vos, de increíble, ¿no? Porque ya pensar de que se orientan las partículas, sea en la parte cementaria rotando, que justo haya de ese tamaño específico que lo haga, o que los momentos se alineen y se guarde, es increíble. Y después lo de la componente dura, ¿no? Porque por suerte es la componente dura, porque si fuera que la remanencia primaria está en la blanda, estaría, la dura no me la dejaría ver. Claro. Entonces, Bueno, mi director, mi exdirector siempre dice, o nos reímos, porque en realidad lo más maravilloso, lo más increíble del paleomagnetismo es que funciona. Porque se te tienen que dar tantas condiciones juntas, que no se haya calentado la roca, que no se haya alterado, que el tamaño de los granos sea el indicado. Y aún así funciona. Yo conozco muy pocas rocas en las cuales no se haga paleomag. Eso es impresionante. Es así, ¿no? Porque, Florencia, una bueno, consulta. sí, Sí, Enrique, decime. Eh, Cuando se extrae la muestra con ese aparato que era una motosierra modificada, el calor que genera Sí. y la rotación del aparato, ¿no te modifica algo del magnetismo? No, no, primero que las brocas no son magnéticas, está buena la pregunta, no son magnéticas, pero además, por las dudas, yo no lo hago siempre, pero si ponele que estás con rocas que tienen una magnetización muy débil, que tienen muy poca magnetita, que estás con calizas, lo que puedes hacer es después con una sierra le pulís con cuidado la superficie más externa por si te quedaron, porque la broca es diamantada y tiene metal, cobre en general, pero no le afecta en general la magnetización. Si son muy débiles, las podés pulir un poquito para sacarle cualquier resto. Pero en general, con, si tienen un magnetismo considerable, las rocas ni te jode eso. Ni te jode lo que sea que te pueda llegar a dejar la broca. Bueno, gracias. No, de nada. Sí, Marcelo, decime. Claro, no, che, muy buena, muy buena. Para mí, muy buena la charla. Realmente los conceptos. Estuvo bueno, che. Bueno, gracias. Vos sabés que cuando empezás a hablar del tema de la cuenca de James Ross y todo lo demás, me tiro un poco el tema este del trabajo que estuviste haciendo vos ahí. Y Sí, realmente tengo tus trabajos como los consulto muy seguido. Escúchame, te quiero hacer una preguntita. sí, sí, sí. Por el tema de la rotación, de esa rotación de Sí, Cerro Nevado. debe ser Nevado. Sí, sí. Digamos, mi pregunta es, aunque es un hecho, parece aislado dentro de todo, yo considero que el tema de lo que fue en ese momento, ya en el campañano y un poquito en el maastrichtiano, Sí, creo que había muchas cosas, lo estamos viendo por el tema de los vertebrados que hay ahí, sobre todo terrestres, sí, del tema del desplazamiento y rotaciones de las microplacas que había ahí. claro. Sí.
digamos, y por eso cuando hablan de la península antártica, a mí, después de haber leído algunas cosas y, bueno, hace poco publicamos algo sobre el Arca de Noé y todo lo demás, que podía ser, digamos, esa parte de la península antártica, me da la impresión solamente porque simplemente muy humana la mía, ¿no? Porque no tengo, ignoro totalmente el tema, cómo fue el desmembramiento de esas placas, microplacas que hubo ahí, digamos, incluyendo península antártica y lo que es ese archipiélago que en ese momento, bueno, estaba la isla Jean Ross y todas las islas que están alrededor, Sí. Marambia y todo lo demás. Y es simplemente la pregunta esa. ¿Tenés el conocimiento de alguna de otras de esas placas o islas con respecto a la península antártica? ¿En qué posición estaban? No, o sea, microbloques no tengo. No tengo, porque como les dije, esto fue un daño colateral. Si hubiéramos ido a buscar rotaciones, es otro tipo de trabajo el que hubiéramos hecho. Claro, ¿Sí? claro. Mapeado estructuras por todos lados, hubiéramos hecho, no sé. La verdad es que en su momento fui prestando la atención a los amonites de Olivero para hacer la magneto. Así que no, fue medio... Y son estas cosas que tiene la ciencia que te dejan, porque este trabajo yo lo hice medio como, ay, ¿qué pasó? Acá roto Cerro Nevado, medio como tímida, ¿viste? Con miedo a proponer algo así. Y al final ya lo citaron, o sea que no es tan... Son más comunes de lo que uno piensa las rotaciones. Así parece, así Sí, parece. son muy comunes. Pero la verdad es que no, Marcelo, porque fue algo que salió medio, no quiero ser grosera, salió de suerte. Sí. Bueno, mira, está súper interesante el tema, te digo, para mí, digamos, los vertebrados nos están dando los vertebrados terrestres nos están dando otra información respecto de la conformación de la península antártica. Claro, y de cuán conectados estaban entre sí esos bloques. Exacto. Claro, eso es lo que tienen los vertebrados. Son buenísimos. Muy bueno. Muy buenos tus datos. Muy bueno. Bueno, gracias. No, Perdón, me estoy mirando de calor, me voy a sacar el... Bueno, me alegra que les haya gustado. Gracias por escuchar. Bueno, Flor, bueno, si no, nadie más, yo puedo hablar porque me apasiona también el tema, pero a lo mejor es irse a lo específico, ¿no? Porque, digamos, con la remanencia en sedimentarias, ¿no? También, no sé si te has encontrado con algunos problemas también, sobre todo cuando haces paleogeografía, ¿no? Dado que representa la latitud, ¿no? Digamos, si uno tiene clastos de los ferrimagnéticos elongados, se van a tender a depositar con una inclinación tendiendo a cero, ¿no? Una somerización de la inclinación. Es que en realidad las rocas cementarias, viste que los paleomagnetistas las evitan para hacer paleografía sobre todo. Por eso decía que este paleopolo cretácico, que otra vez fue un daño colateral de mi tesis de doctoral, que en realidad el objetivo era la magneto. Y sí, en general, la magnetización no es tan buena como una roca volcánica. Tiene muchos más problemas las cementarias. Eso es eso, que se te compacta y se te baja la inclinación y hay correcciones, pero bueno, nunca es la misma fuerza o la misma calidad que una dirección que vos obtuviste de una volcanita perfecta. Te pasa eso, digamos. Y siempre la calidad es como más mala y más inestable. Y como suelen tener arcillas, las estás calentando y por ahí no llegás a borrarle toda la magnetización porque se te generan nuevos minerales magnéticos. Son mucho más hinchas las sedimentarias, sí. ¿Siempre usaste térmica para desmagnetizar? Las sedimentarias sí, pero porque sí, porque ya o sea, como que arranqué era la rutina que usaba, yo esas todas las desmagneticé en el Caltech, en el Instituto Tecnológico de California, y era ya la rutina que tenían
como ellos armada para ese tipo de rocas. No probé hacer AF, y las volcanitas todo fue AF, porque era magnetita y es mucho más rápido. Claro. Eso fue todo AF. Es medio prueba y error qué metodología elegir. Sí, o suerte según el equipo que haya en el lugar, ¿no? También. Buenísimo. Bueno, Mauro, gracias, por la invitación, Flor, y gracias a quienes vinieron. Muchísimas gracias por tu tiempo y a todos por estar acá. Así que bueno. Bueno, gracias, Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Florencia. Hasta luego. Chao, chao. Chao, nos vemos.